ventiladora porque hace mucho calor hoy. Muy bien. ¿Por qué no me está? Ahí está. Muy bien, estamos siguiendo en nuestros estudios del libro de Jonás y estamos en Jonás capítulo 3 y estamos viendo ahora de que Jonás ya ha salido del pez y vino por segunda vez. Enfatizamos de cómo se tarda Cristo en su juicio y de que Él dio tiempo para Nínive. Y ahora vamos a estar viendo el mensaje de qué fue de que dio Jonás. Entonces vemos en Jonás capítulo 3, leyendo los primeros cuatro versículos otra vez, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama con ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces vemos aquí, como vimos la semana pasada que enfatizamos de la segunda vez de que vino la palabra de Dios a Jonás, pero vamos a estar, como dije, el aspecto del mensaje. Y una de las cosas que vamos a estar viendo primeramente, de que este mensaje, porque realmente es un mensaje, ay, un día de calor y se va a ir la luz. Vemos de que dice en el versículo 2, proclama. Y después, si ves en el versículo 4, dice predicaba. Entonces vemos de que Jonás tiene ahí un mensaje, y vemos de que él inmediatamente fue de ir y de dar el mensaje. Y de lo que queremos ver primeramente es de que esto es un asunto de que aún el mensaje de que tenía Jonás es un mensaje de urgencia. Y nosotros tenemos que entender hoy que también tenemos tal urgencia. Vemos habló Pablo en Romanos capítulo 13, de que de igual manera que iba a venir pronto el juicio contra Nínive, de que nosotros tenemos que dar urgencia con la proclamación, de igual que tenía Jonás, de que él inmediatamente fue para hacer la proclamación. En Romanos capítulo 13, los versículos 11 y 12 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces aquí Pablo está hablando y dice del tiempo, de que él está hablando de tal urgencia y de que viene de esa salvación. Y cuando él está hablando de esa salvación, está hablando del regreso de Cristo. Porque recuerda de que cuando viene el regreso de Cristo, de que hay el juicio del hombre. De igual que había el juicio aquí de Nínive,
también nosotros que tenemos que entender que el juicio del hombre está cerca y debemos dar urgencia de lo que está enfrente de nosotros. Tenemos aún el mandato en Efesios capítulo 5, el versículo 6. Efesios capítulo 5, el versículo 6. Capítulo 5, el versículo 16. Lo miré, 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, ahí en el versículo 16, en la primera parte, aprovechando bien el tiempo. De que no debemos malgastar nuestro tiempo, de que nosotros tenemos tal tiempo puesto aquí en esta tierra para usarlo, y de que tenemos que usar bien nuestro tiempo. Fue dicho de que había un predicador bien notorio allá en los Estados Unidos, evangelista durante los últimos partes de los 1800, que se llama Dwight Moody. Y él una vez estaba hablando con otro predicador y le preguntó este predicador, pues ¿cuántos aceptaron a Cristo en su culto? Y el evangelista Moody dijo, hay 2.5. Y él dijo, entonces 2 adultos y un niño. Y él dijo, no, 2 niños y un adulto. ¿Por qué? Porque el adulto ya ha tenido mitad de su vida ya puesto. Mitad de su vida ya gastado en otras cosas. De que solo tenía mitad de su vida ya puesto ahí para las cosas de Dios. Mientras los niños que tenían todo este tiempo de que podían usar. Y una de las cosas que tenemos que entender es en las Escrituras habla de no solamente de urgencia del incrédulo para creer porque viene pronto el juicio de Dios, pero también hay una urgencia para el creyente de igual de ahí de Jonás de proclamar, de predicar la palabra. Entonces tenemos que hacer este trabajo. Y vemos de que Jonás fue y obedeció, y la respuesta del juicio. Entonces vemos aquí de que igual con Nínive podemos ver con la figura de lo que está aquí con el mundo. Entonces viene el juicio de Dios sobre Nínive, viene el juicio de Dios sobre el mundo. Entonces, ¿qué es la solución de Dios de este juicio? La predicación. De lo que Dios dice, porque viene mi juicio, hay que predicar. Y muchos hoy en día odian la predicación y aún la predicación de que hay juicio. Muchos encantan predicación del amor de Cristo, pero realmente no podemos entender el amor de Cristo sin entender el juicio de Cristo. Y Pablo habló de predicación en 1 Corintios capítulo 18. Pablo habló de que, capítulo 1, el versículo 18 de 1 Corintios, Pablo habló de que Dios instituyó, Dios lo creó de tal manera de que Él quería que su mensaje fue promulgada, podemos decir de que fue puesto plenamente al hombre por medio de predicación. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salven, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Y ahí dice la palabra de la cruz, que es eso lo que nosotros tenemos que predicar. De dar esa palabra. Pero mire, sigue ahí.
de que dice de que esta predicación de esta cruz es algo de locura para los que no creen, de que lo ven como una persona que está diciendo, viene el juicio de Dios. ¡Ay! Estás loco, estás mal. Que vemos de que eso es la creencia de muchos hoy en día. Y miren lo que dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De que esa es la manera que Dios instituyó de que debe ser dado su palabra. Entonces, nosotros tenemos que venir y tomar mucho de estas escrituras y de proclamarlo bien fuerte. Y tenemos que no solamente proclamar este mensaje, pero también tenemos que ir apresuradamente. Vemos que tenemos que ir rápidamente. Vemos con Jonás muchas veces, yo recuerdo cuando yo fui pequeño, de que cuando siempre nos daban esta enseñanza, de que ellos hablan ahí de los días, de que habla ahí de 3 días, pero de que Jonás solamente caminó de un día. Y muchos dicen, pues fue normalmente 3 días de distancia que él tenía que viajar, pero él tenía tal urgencia que lo hizo en un día. No, eso no es exactamente lo que está hablando aún cuando vemos en el original. Esos 3 días está hablando de qué largo y qué grande fue Nínive. Aún los arqueólogos dicen de que Nínive fue 2 veces más grande que Roma. Entonces, es una ciudad bien largo, bien grande, y de que estaba diciendo que tomaba 3 días de distancia de caminarlo porque fue tan grande. Pero vemos de que Jonás fue rápidamente de ir a Nínive para hacer la proclamación. Can we open up that door to get some air in here? Y una de las cosas de apresuradamente que tenemos que ver es cuando Dios nos da mandamiento de escuchar a Él, vemos que los mandamientos están en el tenso presente. Por ejemplo, si ven en Salmo 95, nos habla de escuchar a Dios y de no endurecer nuestros corazones. Salmo 95, los versículos 7 y 8. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Entonces, cuando vemos los mandamientos de Dios de escuchar a Él, escuchar aún el mensaje de que Él da, de que es en el tenso presente de escucharlo ahorita mismo, de dar apresuradamente de su reacción, podemos decir. Pero vemos de que apresuradamente es al mensajero también al que está escuchando. Porque Jonás fue inmediatamente de ir a predicar y piensa en esto. ¿Cuántas personas tal vez murieron durante el tiempo de que Jonás estaba en rebeldía, de que él hizo su viaje a Tarsis? De que él estaba yendo tan lejos. De que él quería viajar y él no quería obedecer. ¿Cuántas personas tal vez murieron sin escuchar su predicación? Y vez tras vez vemos de que las escrituras nos habla de que hay que hacer las cosas ahorita. En 2 Corintios capítulo 6, el versículo 2, habla de que ahora es el tiempo aceptable de la salvación, de que no debe tomar
mucho tiempo de que el tiempo de dar respuesta, el tiempo aún de aceptar a Dios es ahora. Segunda de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, de que es ahorita mismo. Entonces vemos en aquí de Jonás, de que Jonás va y él dice, en 40 días y en el juicio. Ahora vemos en el texto de que reaccionaron inmediatamente. Ni tenían que esperar hasta el final de los 40 días. No, ni aún no nos dice que pasó varios días. Vemos de que toda la ciudad escuchó y se arrepintió. Pero esto es lo que pasa con muchos hoy en día. Cuando estás diciendo a ellos, viene el juicio de Dios, ¿qué ellos dicen? Ay, he escuchado tanto. Ay, pues sabes que yo quiero disfrutar de mi vida. Como que ellos dicen de que voy a faltar ciertas cosas si doy mi vida a Dios. Mientras que no saben de que van a faltar de todo el dolor, todo del mal uso aún de su tiempo. Entonces, Jonás se puso como un ministro útil porque él obedeció. Y él se dejó hacer moldeado por Dios. Nosotros tenemos que tener una actitud como mensajeros, que vamos a tener esta urgencia al mensaje. Si tenemos la actitud de que vemos en Salmo 40, el versículo 8, en Salmo 40, el versículo 8, y dice el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces dice ahí de que mi satisfacción viene en la obediencia de Dios. Nosotros podemos ser mensajeros útiles por Dios si estamos en urgencia de dar el mensaje, pero aún tenemos que pensar de esto. Dice ahí en el texto que vino palabra de Dios, ¿verdad, Jonás? Que la palabra que fue encomendado Jonás de dar no fue de su propia palabra, no fue un mensaje que él quería que dar, pero él tenía que dar el mensaje que Dios tenía para él. Que él simplemente tenía que ir y decir, esto es lo que Dios ha dicho, esto es el mensaje. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No debemos dar de nuestras opiniones. Simplemente nosotros hemos sido encomendados de proclamar la palabra, proclamar lo que Dios nos ha dado y de dar urgencia con esto. Ahora, con este mensaje, tenemos que entender que es un mensaje que no es atractivo. Porque ¿quién quiere escuchar que hay juicio? Yo recuerdo muchas veces cuando yo fui niño, de que mis padres me decían, David, no juega con el básquet adentro de la casa. Y yo siempre estaba andando cosas con el básquet para ser más rápido y todo. Y mi mamá siempre me dijo, vete afuera, no quiero que estás aquí adentro porque vas a destruir algo. Ahora, como hacen muchas veces los jóvenes, ¿crees que escuché? No. Había un día que yo estaba andando ahí con el básquet y se me perdió control y fui y destruí una lámpara favorita de mi mamá. Ahora, yo no quería admitir lo que hice. Estaba yo pensando inmediatamente, ay, ¿qué puedo hacer? Y inmediatamente mi mente estaba corriendo mentiras de qué puedo decir.
Porque yo sé yo sé lo que iba a pasar. Esto es cómo iba a ir la conversación. Mamá, perdón, pero por accidente destruí tu lámpara. Ah, ¿cómo pasó? Ahora, yo no quiero decir, yo estaba desobedeciendo, estaba jugando básquet. Por lo menos, estoy dispuesto a decir que fui yo, porque no voy a poner la culpa en alguien más. En ese tiempo ni a mi hermano Andrés que podía darle culpa. Pero yo estaba pensando, ay, ¿qué puedo decir? Porque sé porque de eso hice desobediencia, de que no quiero decir esto. Hay muchas veces partes del mensaje de la palabra de Dios que sabes que hay muchas personas de que ellos no quieren hablar. Hoy en día hay muchos predicadores de que ellos no quieren hablar acerca del mensaje que somos pecadores. Hay ciertos predicadores allá en los Estados Unidos que su mensaje siempre es esto: eres una buena persona, tienes el favor de Dios. Tienen todo esto, lo otro, y nunca hablan de la razón que necesitan alguien de Dios, el porqué de su pecado. Pero ellos dicen, no, venga Dios para ser bendecido. Y nunca quieren hablar de la ira de Dios. Recuerda de que Juan capítulo 3, el versículo 36, dice bien claramente de que si no hemos creído en el Hijo, de que la ira de Dios está sobre nosotros. Ahora, muchos no quieren poner atención a eso. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, esto no es un mensaje de que si vas a tener una congregación, podemos decir entre comillas, de que va a llenar un estadio. Hay un predicador que es bien notorio allá en los Estados Unidos, se llama Joel Osteen, bien notorio. Él compró un estadio de que antes fue del equipo profesional de básquetbol de la ciudad de Houston, de que él tiene realmente, donde jugaban todo este equipo profesional de 30,000 personas, y eso es donde tienen sus cultos. Pero el mensaje de él cada día es, ay, tienes favor de Dios, que Dios quiere darte favor. Pero nunca habla de que Dios quiere darte misericordia, porque favor es muy diferente de misericordia. Y muchos no quieren venir a la realidad de que merecemos la ira de Dios, y la ira de Dios está sobre nosotros. Y la ira está sobre Nínive porque vemos, no siente mal hermano Oli, yo lo he hecho también. En Jonás capítulo 1, el versículo 2, la razón que iba a venir este juicio, lo vemos ahí, dice, porque ha subido su maldad delante de mí, de que había hecho gran maldad. Pero Dios está dando una ventana de su gracia para que se arrepienta el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive. Y Dios da lo mismo a nosotros. Pero tenemos que hacer esta pregunta. ¿Estamos comunicando la urgencia del mensaje? Jonás se fue ahí rápidamente, tomó un día de ir. Entonces él pudiera realmente decir, no vemos Jonás aún hacer esto. Después de que él estaba en el vientre del pez, él pudiera decir, muy bien, 40 días... pues voy a ir despacio. Vemos de que él fue apresuradamente en obedecer, pero aún así recuerda, vamos a ver después, él no quería que la misericordia de Dios viene sobre esta ciudad. Él todavía quería el juicio de Dios sobre esta ciudad, porque él después va a ir sobre una montaña esperando, pues tal vez todavía Dios va a hacer algo. Y él fue con urgencia de dar el mensaje.
Y también él habla, en 40 días viene el juicio. Entonces vemos de que esta urgencia del mensaje es importante para nosotros, el mensajero y el que está oyendo. Y tenemos que decir, mire, ahora es el tiempo que las personas tienen que arrepentirse. Y de que ahora nosotros, cuando tenemos habilidad y cuando tenemos tiempo, tenemos que usar nuestros días. Porque dice unas escrituras que pronto viene el tiempo cuando ya no vamos a poder trabajar. Que Dios va a regresar y no vamos a tener tiempo más de hacer las cosas ahí de Dios. Y esta ventana de su gracia se va a cerrar. Igual de manera, recuerda con Noé, de que Noé predicó por muchos años. Ahí estaba el tiempo de la gracia, pero el tiempo que Dios cerró la puerta de ese barco, ya se pasó el tiempo. Y ahí debe haber una urgencia en nosotros de dar el mensaje. Y tenemos que dar una urgencia porque no sabemos de qué va a pasar. En Proverbios 27, 1. Dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Yo recuerdo cuando yo fui pequeño, de que yo fui con muchos pastores o otras personas, de ir puerta a puerta para evangelizar y darle evangelio. Y para comunicar la urgencia de las personas, siempre decimos, mire, no sabes si aquí de un día vas a morir. Yo aún recuerdo cuando yo tenía como 14 años, que fui con mi papá a un pueblo en Honduras y estábamos visitando la viuda de un señor que mi papá, una semana y medio antes, él fue y dio un estudio bíblico. Y habían tenido 2 de los estudios. Y mi papá estaba bien entusiasmado después que terminó ese porque él dijo, pude dar el evangelio claramente. Y él aún dijo, aún vi de que el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de este hombre. Y mi papá dijo, yo creo que él ya estaba listo para aceptar a Cristo. Y él dijo, la próxima semana estoy esperando de que él va a aceptar a Cristo. Ahora, lo que pasó es que esa próxima semana no vino. 2 días después de ese estudio, ese señor estaba trabajando de construir un cerco en su propiedad y él y el vecino estaban teniendo pleitos y el vecino estaba acusando a él de que él estaba construyendo el cerco en el lado de la propiedad de él. Y él dijo, no es así. Entonces se fue bien fuerte el pleito de que el vecino sacó arma y mató al hombre. Y mi papá estaba tan cargado y todo, y él dijo, pero él estaba listo, él sabía, él entendía el evangelio, podía ver en su cara. Y fuimos a visitar la viuda y todo el tiempo de que estábamos yendo, mi papá estaba sintiendo, él dijo, fallé, yo hice algo mal porque no quería dar presión, quería que él estaba dispuesto y listo. Y estábamos ahí con la viuda hablando y mi papá dijo, mire, no sé si vas a querer seguir con el estudio. Y la esposa dijo, sí, estamos aún pensando de todo lo que dijiste. Y mi esposo, la noche después que fuiste, él dijo, vamos a obedecer a Dios y vamos a ser cristianos. Y él pidió a Dios de que le perdone. Y mi papá estaba tan alegre. Porque uno no sabe de qué va a pasar de un día a otro. Y este hombre tenía 34 años, joven por ese tiempo. Y hay esta urgencia de que no sabemos qué va a traer de mañana.
de que no sabemos cuándo Dios va a venir y nosotros como creyentes tenemos que tener urgencia de decir, todos escuchan, viene el juicio de Dios. Pero también tenemos que comunicar a la persona, mire, de urgencia, no sabes si vas a vivir de un día a otro y de igual manera puede la ira de Dios venir pronto. No sabemos si tenemos 40 días o aún más. Porque dice que la venida de Cristo va a venir como un ladrón en la noche, que nadie sabe y va a venir de repente. Tenemos que dar urgencia de dar este mensaje. Vamos a terminar ahí. Vamos a tener un tiempo de oración.